Felipe, uno de los 12 apóstoles de Jesús, fue un hombre cuya fe y coraje moldearon la historia del cristianismo. Pero ¿quién era realmente este discípulo? ¿Cómo vivió su camino junto al Maestro? ¿Y qué lecciones nos enseña su trayectoria hasta el día de hoy? En este video profundizaremos en la vida de Felipe, sus dudas, su transformación y su papel fundamental en la difusión de la palabra. Una historia llena de lecciones, desafíos y revelaciones sorprendentes. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Su participación es esencial para garantizar que estas historias sigan compartiéndose. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías la historia de Felipe? La historia de Felipe a menudo se ve eclipsada por los relatos de otros apóstoles mencionados con más frecuencia en los evangelios, como Pedro, Juan y Judas Iscariote. Sin embargo, Felipe jugó un papel esencial en la difusión del mensaje de Cristo y nos deja profundas reflexiones sobre la fe, el cuestionamiento y la entrega total a la misión de Dios. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué sabemos de su origen? ¿Cómo llegó a ser uno de los 12 elegidos? ¿Y cuál fue su verdadera contribución a la expansión del cristianismo? El nombre de Felipe aparece en momentos cruciales del viaje de Jesús. Fue el primero en ser llamado directamente por el Maestro. Jugó un papel esencial en la multiplicación de los panes y los peces, y tuvo interacciones intrigantes que revelan tanto su fe como sus dudas. Además, su misión no terminó con la ascensión de Cristo. Felipe continuó difundiendo el Evangelio, enfrentó desafíos inimaginables y se convirtió en un símbolo de coraje y determinación. Pero, ¿qué le pasó realmente? ¿Cómo terminó tu viaje? ¿Y por qué su historia es tan relevante para nosotros hoy? A lo largo de este video, profundizaremos en los detalles de la vida de Felipe, explorando no solo textos bíblicos, sino también registros históricos y reflexiones sobre su legado espiritual. Así que quédate conmigo hasta el final y prepárate para una historia sorprendente, llena de misterio, revelaciones y lecciones profundas para nuestras vidas. Para entender el viaje de Felipe es necesario retroceder en el tiempo y adentrarse en el contexto histórico y cultural de la época. En el primer siglo, Israel vivió bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. El pueblo judío estaba dividido entre diferentes grupos religiosos, como los fariseos, los saduceos y los esenios, cada uno con sus propias creencias e interpretaciones de las Escrituras. La expectativa por la llegada del Mesías era grande, pues muchos esperaban un líder que liberara a Israel de la opresión extranjera. Es en este escenario que encontramos a Felipe, un judío nacido en Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés. A diferencia de otros apóstoles, Felipe tiene una característica interesante. Es uno de los pocos cuyo llamado por Jesús está claramente descrito en los evangelios. En el Evangelio de Juan, leemos que Jesús se encuentra con Felipe y simplemente le dice, sígueme. Juan 1:43. Pero ¿quién era Felipe antes de conocer a Jesús? La Biblia nos da poca información directa sobre su vida antes del discipulado. Sin embargo, sabemos que era un gran conocedor de las Escrituras y posiblemente ya era seguidor de las enseñanzas de Juan el Bautista. Esto se debe a que inmediatamente después de ser llamado, Felipe se dirige a Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. TN 1:45. Esta declaración revela que Felipe tenía un fuerte conocimiento de la Torá y de las profecías mesiánicas. Pero hay algo curioso en él. A diferencia de Pedro y Andrés, que inmediatamente dejaron sus redes de pesca para seguir a Jesús, Felipe parece ser más analítico y reflexivo. Él no solo acepta el llamado, sino que siente la necesidad de convencer a los demás de que Jesús es el Mesías. Este rasgo de su personalidad aparece varias veces a lo largo de los evangelios. A lo largo de este video veremos cómo este apóstol, inicialmente cuestionador y prudente, se convirtió en uno de los grandes anunciadores del evangelio. Pero primero debemos responder a una pregunta esencial. ¿Por qué Jesús eligió a Felipe? Tras ser llamado por Jesús, Felipe se convierte en parte esencial del camino del Maestro. Sin embargo, su trayectoria no fue una línea recta de fe inquebrantable. Como muchos de nosotros, Felipe experimentó momentos de duda y cuestionamiento. Él no era un simple seguidor. Él también tenía un papel como interrogador. Alguien que, aunque estaba siendo transformado, todavía luchaba por comprender el gran misterio de quién era realmente Jesús. En uno de los pasajes más reveladores del Evangelio de Juan, Felipe se encuentra en
una situación que resuena en muchos de nosotros, cristianos, en busca de respuestas. Durante la famosa multiplicación de los panes, cuando Jesús ve a la multitud hambrienta y propone un plan de acción, Felipe responde: ¿Dónde compraremos pan para que coman esto? Juan 6:5. Él pregunta esto no porque dude de la capacidad de Jesús, sino porque, humanamente hablando, parece una misión imposible. La respuesta de Felipe refleja una pregunta común: ¿cómo es posible afrontar tanta necesidad con tan pocos recursos? Jesús, sin embargo, ya sabía lo que haría y lo desafió a confiar en el poder divino. Este episodio revela una faceta importante de Philip, la de un hombre racional y pragmático, que veía el mundo de una manera práctica, pero que necesitaba ser desafiado a confiar más allá de la evidencia material. Esto es algo que todos nosotros, en diferentes momentos de nuestras vidas, enfrentamos: la lucha entre nuestra razón y nuestra fe. Pero esta interacción con Jesús es solo el comienzo. Felipe, siendo alguien que estudiaba las Escrituras, comienza a darse cuenta de que el Mesías que él imaginaba podía ser muy diferente a la figura que representaba a Jesús. Como muchos judíos de la época, probablemente esperaba a un líder que trajera liberación política y física de Roma, no alguien que predicara el reino de Dios como un lugar de transformación interior. Uno de los pasajes más poderosos que expone el papel de Felipe en el ministerio de Jesús ocurre durante la última cena. Jesús, en un momento de desesperación entre sus discípulos, declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Felipe, siempre buscando claridad, responde: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. N 14:8. Esta duda de Felipe, a pesar de estar al lado de Jesús, revela algo profundo de la naturaleza humana. Muchas veces queremos una respuesta tangible y visible a nuestra fe. Queremos ver, tocar, entender. La respuesta de Jesús a Felipe está llena de sabiduría y revelación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Génetos 14:9. Jesús estaba enseñando a Felipe y a todos nosotros que la revelación de Dios no es solo una cuestión de visibilidad física, sino una cuestión de corazón y de fe. Estos momentos de cuestionamiento y búsqueda son esenciales para comprender el recorrido espiritual de Felipe. Él no era un apóstol pasivo ni alguien que simplemente seguía a Jesús sin pensar. Fue un discípulo que a lo largo de su camino necesitó confrontar sus dudas y eventualmente confiar en aquello que aún no comprendía plenamente. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo Felipe, un hombre con tantas dudas e inseguridades, llega a ser un líder valiente y asertivo en la difusión del Evangelio? Continuaremos explorando la profundidad de su fe y sus interacciones con Jesús, que dieron forma al futuro del cristianismo. Después de la resurrección de Jesús, la vida de los apóstoles toma un nuevo rumbo. La duda y la incertidumbre que marcaron el camino de Felipe comienzan a dar paso a una fe inquebrantable, y él empieza a desempeñar un papel crucial en la difusión del mensaje del Evangelio. Felipe, aunque al principio era un discípulo cuestionador, ahora se convierte en uno de los principales proclamadores de Cristo, no solo en Jerusalén, sino también en otras regiones. Es una de las figuras centrales del libro de los Hechos, donde vemos su valentía y determinación para llevar la palabra de Dios a los 4 rincones del mundo. Uno de los episodios más impactantes de la vida de Felipe después de la resurrección de Cristo ocurre en Hechos 8, donde Felipe es enviado a Samaria a predicar el Evangelio. Él predica con tanta convicción que muchos samaritanos se convierten y realiza milagros, sanando personas y expulsando espíritus inmundos. La narración nos muestra a un Felipe valiente, que no duda en predicar el nombre de Jesús, incluso en una región donde judíos y samaritanos tenían una historia de hostilidad. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Felipe, un hombre sencillo, que al principio dudaba y cuestionaba, ahora se convierte en uno de los grandes misioneros del cristianismo. Su transformación es un testimonio del hecho de que la verdadera fe no depende de la perfección, sino de la voluntad de aprender, crecer y, sobre todo, confiar. Pero hay otro momento en Hechos 8 que revela aún más el coraje de Felipe. Estando en Samaria, recibe una orden directa del Espíritu Santo para ir al desierto, en el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No hay una explicación clara de por qué, pero Philip accede de inmediato. En el camino se encuentra con un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías y buscaba comprender el significado de las Escrituras. Felipe, movido por el Espíritu, se acerca y comienza
comienza a explicarle las Escrituras, haciendo comprender al eunuco que el profeta Isaías estaba hablando de Jesús. El eunuco, conmovido por el mensaje, pide ser bautizado y Felipe lo bautiza en agua. Este acontecimiento es crucial porque marca el inicio de la misión de Felipe más allá de Israel, difundiendo el evangelio a las naciones gentiles. Esta acción de Felipe demuestra no solo su valentía, sino también su fidelidad al llamado de Cristo. No duda en ir a donde sea necesario, incluso cuando la misión parezca inútil o poco probable. Felipe entiende que la difusión del evangelio no tiene fronteras y que la buena noticia debe llegar a todas las personas, independientemente de su origen o condición social. El impacto de Felipe en la difusión del cristianismo va más allá de sus viajes misioneros. También representa la lucha constante entre la fe y la duda que muchos cristianos enfrentan hoy. Su historia nos enseña que incluso cuando cuestionamos nuestra fe, cuando nos sentimos incapaces o inseguros, Dios puede transformar nuestras limitaciones en grandes testimonios de su gracia. Pero, ¿terminó aquí el viaje de Felipe? ¿Qué más podemos aprender de él sobre el coraje, la fe y la obediencia? El viaje de Felipe no termina después de su encuentro con el eunuco etíope. Su vida es un reflejo del coraje inconmensurable que muchos cristianos enfrentaron en las primeras décadas de la iglesia. Después de bautizar al eunuco y difundir el evangelio en otras regiones, Felipe continúa predicando con fervor y determinación. Pero ahora su misión es más compleja y peligrosa. La persecución de los cristianos comienza a aumentar a medida que el cristianismo se extiende, y muchos apóstoles, incluido Felipe, enfrentan el riesgo constante de muerte. En Hechos 21:8-9, Felipe aparece nuevamente, ahora en Cesarea, donde se estableció con sus hijas, quienes también eran profetisas. Estas breves menciones de Felipe en Cesarea muestran que permaneció firme en su misión, incluso después de tiempos difíciles. Es posible que sus hijas heredaran el valor y la fe inquebrantables de su padre. La presencia de Felipe en Cesarea también indica que estaba en un lugar estratégico para continuar la expansión del cristianismo, interactuando con otras comunidades cristianas y con los gentiles. Aunque la Biblia no registra directamente su muerte, los eruditos creen que Felipe siguió un camino de gran sacrificio, como muchos de los apóstoles. Algunos relatos antiguos sugieren que fue martirizado, aunque no hay consenso sobre los detalles. Pero lo que sí sabemos es que durante su vida, Felipe se dedicó por completo a la misión de predicar el evangelio, llevando esperanza a muchos y sentando las bases para la iglesia primitiva. La historia de Felipe se convierte en un faro de perseverancia para los cristianos que enfrentan la adversidad en sus vidas. No era un hombre perfecto, tenía sus dudas y preguntas. Sin embargo, su capacidad de comprometerse plenamente con la misión de Cristo, incluso cuando las circunstancias eran desfavorables, es un ejemplo duradero de fe y resiliencia. Felipe representa a la persona común que, al ser tocada por Jesús, se transforma y es llamada a marcar una diferencia en el mundo. Y como él, todos estamos invitados a responder a la llamada de Cristo, incluso cuando el camino sea difícil o incierto. Pero ¿qué lecciones más profundas podemos aprender de Felipe? ¿Cómo su vida y sus decisiones continúan resonando en nosotros miles de años después? La vida de Felipe es un poderoso reflejo de cómo la fe puede transformar, cómo la duda puede superarse y cómo una vida dedicada a Cristo puede dar frutos que impacten generaciones. Al observar el viaje de Felipe, vemos más que solo un apóstol. Vemos un ejemplo de cómo todos estamos llamados a responder a la invitación de Jesús. La historia de Felipe no es la historia lejana de un hombre perfecto. Es una historia de transformación, de un camino de fe cada vez más profundo y verdadero. Felipe, como muchos de nosotros, comenzó su camino cristiano con dudas. No era un discípulo incuestionable. Era una persona como cualquier otra, que necesitaba comprender el significado profundo de las palabras y acciones de Jesús. Representó la lucha entre la razón y la fe, algo que enfrentan muchos cristianos de todas las edades. Su primera reacción al llamado de Jesús no fue de completa certeza, sino de curiosidad y quizás incluso de escepticismo. Pero con el tiempo aprendió a confiar no en la evidencia física, sino en la verdad espiritual que Jesús ofrecía. Las interacciones de Felipe con Jesús muestran el dilema de muchos cristianos, la dificultad de comprender a un Dios que se revela de maneras inesperadas. Pero Felipe, cuando fue desafiado por Jesús, fue capaz de cambiar de un hombre de dudas a un hombre de fe inquebrantable.
fe. Se convirtió en testigo vivo de la verdad del Evangelio, incluso cuando la vida lo llevó a situaciones de riesgo y persecución. El mayor legado de Felipe, quizás, es su voluntad de obedecer el llamado de Cristo, incluso cuando no sabía a dónde lo llevaría. Cuando el Espíritu Santo le ordenó ir al desierto, Felipe no lo dudó y fue. Confiaba en que no era necesario comprender plenamente el camino de Dios para seguirlo. Y esta obediencia, incluso en tiempos de incertidumbre, es algo que todos podemos aprender a incorporar a nuestras vidas. La verdadera fe no depende de respuestas claras y definitivas. Se basa en la confianza de que Dios nos guía, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Además, Felipe nos enseña que el Evangelio no tiene fronteras. No se limitó a predicar solo entre los judíos, sino que fue llevado a compartir el mensaje con los samaritanos e incluso con los gentiles. Felipe nos recuerda que el amor de Cristo no discrimina, que todos son dignos de la gracia de Dios, independientemente de sus orígenes o pasado. Esto nos desafía a pensar en cómo tratamos a los demás en nuestra vida cotidiana. ¿Estamos viviendo el mensaje inclusivo de Cristo o estamos limitando el alcance del Evangelio a nuestro círculo de comodidad? Finalmente, la historia de Felipe es un llamado al coraje. Fue un hombre que se puso de pie no porque fuera perfecto o intrépido, sino porque sabía que el llamado de Cristo era mayor que cualquier temor o duda que pudiera haber tenido. Y así se convirtió en una fuerza transformadora en la iglesia primitiva, un ejemplo de cómo, incluso en tiempos de persecución e incertidumbre, la fidelidad al Evangelio puede dar fruto eterno. La última lección que nos deja Felipe es que la verdadera fuerza no proviene de nuestras propias habilidades o inteligencia, sino de nuestra disposición a ser usados por Dios. Nos muestra que, incluso en nuestra fragilidad, podemos ser poderosos instrumentos de transformación cuando confiamos completamente en la guía divina. Al reflexionar sobre la vida de Felipe, estamos llamados a examinar nuestro propio recorrido. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a seguir incluso cuando el camino es incierto o peligroso? ¿Estamos comprometidos a vivir el mensaje de Cristo independientemente de las dificultades que enfrentemos? Ahora, al cerrar la historia de Felipe, me gustaría invitarlos a reflexionar. ¿A dónde están llamados a ir, a hablar o a actuar? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a seguir ese llamado incluso sin ver el final del camino? Si te conmovió esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir más historias como esta. Comparte con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo te conmovió la historia de Philip y qué ha significado para ti. Que Dios bendiga cada paso de tu camino. Si te conmovió esta historia de fe y coraje, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido inspirador como este. Activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización y mantenerte al día de todo lo que hemos preparado especialmente para ti. Y antes de terminar, queremos saber desde dónde estás viendo esta historia. Deja un comentario a continuación y comparte tu ciudad o país con nosotros. Esperamos escuchar dónde llega nuestro mensaje. Que Dios continúe bendiciendo tu viaje.